Bueno, primero, antes que cualquier otra cosa, ahí sí una disculpota por ahorita los inconvenientes técnicos, pero ya tenemos aquí a la doctora Lourdes, también tenemos a Alejandra, que es la que se va a encargar de moderar. Antes de cederle la palabra a Alejandra y a la doctora Lourdes, pues sí, me es muy, muy grato que la doctora haya aceptado la invitación. La doctora, para quienes no lo sepan, ella, bueno, fuimos compañeras en la licenciatura en letras y es una persona de que admiro, respeto mucho su trabajo. Aparte, pues ya el conocernos desde hace tantos años, la estimo bastante y reitero que admiro mucho su trabajo y le reitero mi agradecimiento por haber aceptado la invitación. Y ahora sí le cedo la palabra a Alejandra, que se va a encargar de presentar a la doctora Lourdes. Adelante, Alejandra. En el día de hoy se estaría llevando a cabo la conferencia a manos de la doctora Lourdes Ortiz Sánchez. Ella es originaria de Zacatecas, México. Es licenciada en Letras, maestra en Estudios Novohispanos y doctora en Humanidades y Artes. Es docente investigadora en el programa de licenciatura en Letras y en la maestría de Humanidades. En línea, formación docente, eje enseñanza de la literatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil PRODEP. Ha impartido cursos para profesores en la Dirección Regional de Educación en Tumbes y para la SUNAS en Perú. Miembro del comité editorial de la revista Metáfora, idealizada en Scopus, Q3, evaluador ciego en las revistas Intersticios Sociales, El Colegio de Jalisco, Entre Ciencias, ENES UNAM, Andamios, en la UAC, la palabra UPTC, en Trilas Filosóficas, en URN y Departamento Editorial en la UNAM. Ha publicado ensayos de crítica literaria en revistas de investigación científica en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, en el Colegio de Jalisco, en México, en la Universidad de Guadalajara, en México, en la Universidad Nacional de San Marcos, en Perú, en la AHISAB, en Colombia, en la Universidad del Zulia, en Venezuela, en la Universidad de La Plata, en Argentina, en la Universidad de Murcia, en España, y en la Universidad Guillermo Marconi, en Italia. Es autora del libro Los personajes femeninos en los cuentos de Amparo Dávila y coautora en Literariedad, Teología e Intertexto en el Teatro Novohispano y ensayos de crítica literaria decimonómica. Publicó en Brasil en el 2024 el libro de ensayos Sino y Adversidad Sociocultural en la figura femenina de los siglos XIX y XX, exegis de la narrativa hispanoamericana. Ha sido invitada a impartir conferencias magistrales en la Universidad Nacional de Tumbes, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y en el Centro de Estudios de Historia de México. Pertenece al Grupo de Investigación, Innovación y Calidad Educativa con Responsabilidad Social, adscrito al Departamento de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú. Colaborador externo en el proyecto de investigación Mujer y Educación, el aprendizaje experiencial en el pensamiento pedagógico de Teresa González de Fanning, que será financiado por la Universidad de Lima y recientemente la avaló el RENACIN en Perú. El día de hoy ella está aquí para presentarnos su tema de las encrucijadas de la vida y el amor en Polvos de Arroz y la mujer sentada. Muy bien, muchísimas gracias primero por la invitación, también a mi colega, compañera de trabajo y también de estudios, a la doctora Valeria Moncada León, a quien también le externo mi aprecio, por supuesto la doctora Maritza, que también ella es de nuestra generación, ¿verdad? Creo que estuvo la semana pasada, y a todos las personas que participaron en la organización de este diplomado, y también me da gusto que abran estos espacios de diálogo donde podamos interactuar, donde podamos conocer a otros autores que incluso no son muy conocidos, que no están en el canon de la literatura, pero que también son importantes. Y en este caso, bueno, pues cuando la doctora Valeria me externó la invitación, pensé en una novela que me gusta mucho, que es Polvos de Arroz, ¿verdad? Que en algún momento hemos leído en la licenciatura, y este cuento que también desde hace tiempo lo
lo reviso, que es La mujer sentada, de dos autores que, insisto, no son exactamente muy conocidos, como Sergio Galindo y Sergio Magaña. Yo traje una presentación que voy a por ahí aquí proyectar para ir orientando mi participación. Aquí está. Ustedes me dicen en el momento si ya empiezan a observar la presentación. Por ahí va, ¿verdad? Ya. Muy bien. Sí, muy bien. Sí. Entonces, sí, voy a empezar primero con polvos de arroz. El título de esta sesión es Las encrucijadas de la vida y del amor, así, en polvos de arroz y la mujer sentada. Bueno, sobre el autor, pues hay alguna información por ahí en la web. Tiene algunas obras que son algo conocidas como El Señor de los Hongos y El Bordo, y en este caso Polvos de Arroz. Polvos de Arroz es de 1958. Y bueno, el personaje principal, el personaje protagonista es Camerina Rabassa, que es un personaje muy completo porque se nos da un retrato físico, también un retrato moral y un retrato psicológico, ¿verdad? Y algo que llama la atención desde el principio que inicia esta novelita es la intriga, ¿verdad? Cuando una obra, literariamente hablando, tiene muchas posibilidades, encontramos este tipo de elementos, la intriga y el conflicto o los conflictos, ¿verdad? Y lo primero que leemos es esto: va a ser raro dormir en la cama de un muchacho, pensó Camerina Rabassa. Y ahí surge precisamente la intriga de quién es ese muchacho, ¿sí? Y quién es Camerina Rabassa, ¿sí? Entonces, bueno, nos enteramos, conforme hacemos nuestra lectura, que ella tiene una relación a distancia, tiene una relación epistolar, ¿verdad? Como era común, digamos, hace tiempo la comunicación a través de las cartas. En la literatura encontramos varios ejemplos. No sé, en novelas del siglo XIX, por ejemplo, pues encontramos. En novelas del siglo XX, pues también encontramos, ¿no? Por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera, pues encontramos que la comunicación se daba de esta manera. Aquí viene este fragmento que les acabo de leer y que abre todo ese horizonte de expectativas respecto a este personaje protagonista. Y bueno, y quién es ella y quién es él y qué relación tienen o por qué se menciona esto, ¿sí? Y si leemos lo siguiente, pues podemos pensar que se trata de los sobrinos o de los hijos de la sobrina, pero no es así. Esta parte que aquí señalo con comillas, pues ya nos indica, ¿no? Incluso tiene como cierta connotación erótica, por así decirlo. Bueno, el conflicto es, entre otros, por esa cita a ciegas en la Ciudad de México, ¿verdad? Y vamos a encontrar que el personaje constantemente habla de su obesidad, pero también cuando retrocede, cuando se utiliza la analepsis, encontramos que ha pasado mucho tiempo y hay un punto que está ahí determinando, yo creo que el conflicto principal y que no se dice y que más adelante vamos a encontrar, y es su edad, ¿verdad? Hay un final, ¿verdad? Un final, y aquí puede surgir la pregunta de cómo es ese final y qué relación tiene con el principio. ¿Es predecible? ¿Es abierto? ¿O es epifánico? Pues es un final epifánico, porque hay un aspecto que se revela casi al final, en las últimas páginas, pero también podemos encontrar ese final abierto, ¿verdad? Aquí también menciono que en esta obra se recurre constantemente a la analepsis para reconstruir la vida del personaje en relación con otros personajes, con ese ambiente familiar. Y también, bueno, si encontramos la analepsis, pues también está la prolepsis, ¿verdad? Que es un recurso que también identificamos de forma recurrente en la literatura.
Bueno, en este personaje, pues podemos decir mucho al respecto, ¿no? Por ejemplo, que soporta ese peso simbólico de la familia, ese entorno que la determina, ¿sí? En su hacer, en su decir y en su pensar. Y por supuesto la sociedad, ¿sí? El lugar donde ella vive y la cultura, ¿verdad? En gran medida van a determinar a Camerina. Ese deber ser, ¿verdad? Frente al querer y el poder ser, en el hablar y por supuesto en el actuar. Está esta idea que por ahí menciona Marcela Lagarde de los Ríos de ser para los otros, ¿sí? En este caso, para el padre, ¿sí? Y también para la sobrina, ¿sí? Hay en ese sentido una dependencia vital que ella de una u otra forma en cierto momento intenta romper, intenta superar. Incluso la hermana también se impone mucho sobre ella, la aconseja, podríamos decir que hasta la manipula, ¿no? Por ejemplo, cuando le sugiere que acepte el noviazgo con Rodolfo Gris, es ella la que empieza a mover ahí, le empieza a decir que pues sí, le comunicó al padre que si hay posibilidad que ellos se relacionen y todo esto, ¿no? También, bueno, de este personaje Camerina podemos decir que es víctima de la represión de los otros, pero también encuentro una autorrepresión, ¿sí? Y aquí pues viene una pregunta, ¿en qué sentido se da esa autorrepresión? Porque en algún momento, como ya lo dije, el padre se impone, el padre manda, el padre incluso es muy imperativo, tiene un cierto carácter y ella pues le toca obedecer. Ya dije que también la hermana tiene pues sí, mucho peso lo que ella decida sobre Camerina, pero también en otro momento ella también ella también se reprime, ¿verdad? Entonces ahí también encontramos esa negación de la realidad, de su realidad, ¿sí? Que ha pasado el tiempo, ¿sí? Porque ella desde un presente narrativo recurre al pasado, recupera ciertos acontecimientos del pasado, ¿sí? Además hay como esos indicios o esos guiños del transcurso del tiempo que va a ser ese cuerpo cansado, esos pies inflamados que por cierto también se mencionan en las primeras páginas, ¿sí? Ella menciona que viajó desde Jalapa a la Ciudad de México y que trae sus pies así muy agotados, que le duelen sus pies, y entonces eso también es como un indicio que el lector debe considerar para determinar esto que se está ocultando y que yo lo pongo aquí, su edad, ¿sí? Yo creo que ella es un personaje que constantemente pone pretextos, ¿sí? Que ella dice, pues, que es gorda, ¿sí? Que en algún momento ya empezó a notar que subía de peso y eso pues no paraba, se iba engordando. Y bueno, también hay un punto aquí que vive un amor platónico. Hace un momento dije un amor a distancia, un amor ideal, precisamente por esa necesidad que tiene, ¿no? Porque es un personaje que vive en la soledad, a pesar de estar en familia, en algún momento con el padre, pero bueno, ya después muere, la madre también, se distancia de la hermana y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa, pero finalmente es un personaje solo, sí, es un personaje que teje mucho, a mí me llama también la atención demasiado esto, que ella y la hermana se la pasan tejiendo. Y bueno, cuando está en Jalapa sueña con ese encuentro, ¿verdad? Desea estar cerca de Juan Antonio. Y llega a la Ciudad de México precisamente por eso. Cuando llega a la casa de la sobrina, pues la familia de ella pues no sabe exactamente a qué va, si va solo a pasar unos días o qué fue lo que la llevó ahí, porque es su secreto, ¿verdad? Y ella tiene mucho miedo, también hay que decirlo, es un personaje muy temeroso, así como es un personaje solitario, autorreprimido, que ha vivido en un entorno pues no propicio para ese desarrollo humano y siempre está con ese temor. Entonces uno se pregunta, ¿a qué le tiene miedo? ¿Al rechazo? ¿Al desencanto? ¿A la soledad? ¿A la amargura? ¿A la tristeza? O puede ser que a todo. Bueno, el amor es transgresor por la diferencia de edades, nada más 45 años. Ese es su gran conflicto, ¿sí? Es algo que ella no quiere reconocer, que ella no lo dice,
¿sí? Y que en algún momento es la sobrina la que le pregunta, le dice, oye, ¿y Juan Antonio? ¿Ya sabe? Bueno, por ahí vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Camerina, pues es un personaje muy rico en lo psicológico, eso me llama la atención, ¿verdad? Hace un momento dije que cuando uno se mete a la teoría, cuando uno explora desde la literatura a los personajes, pues hay que ver qué es lo que dice, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, ¿verdad? Un personaje completo, un personaje redondo es aquel que evoluciona, que se va transformando, y Camerina se muestra insegura, ¿sí? Necesitada de afecto, también necesitada de atención, un personaje cándido a pesar de su edad y trae ese deseo carnal muy reprimido. Y bueno, también puedo asegurar que es un personaje enjaulado en esa casa paterna y que pues también refleja una educación tradicional, ¿sí? Esa obediencia ciega, esa defensa de la castidad, esa sumisión, ¿verdad? En ese entorno familiar. Y la casa, pues a mí me parece que es una cárcel, ¿sí? Está enjaulada en esa familia, en esa casa. Bueno, y el padre, pues me parece que es el carcelero, ¿no? Porque grita de manera imperativa a las mujeres en su casa y que se encarga de vigilar, incluso pues de castigar, de someter, de reprimir, de condicionar, de exigir, de decidir, entre otras cosas. Y bueno, ya dije, Camerina tiene varios conflictos familiares, con ese padre represor, vigilante, castigador, y por supuesto con Augusta, que también tiene su carácter, que es 10 años más grande que ella y que se impone de una u otra manera. Bueno, también conforme nos adentramos en la lectura, nos damos cuenta de la traición de la hermana, que no es poco, ¿verdad? Hay un distanciamiento afectivo con ella, un distanciamiento paulatino que se da con Augusta. Y bueno, está, ya dijimos, ese conflicto ante el encuentro con Juan Antonio y ese pretexto que constantemente va a mencionar que es su obesidad. Ella cuando se baña, pues ni siquiera se atreve a mirarse al espejo porque sabe que es una mujer gorda, pero no quiere aceptar lo otro, el paso del tiempo. Y ahí lo dije hace un momento, están todos esos guiños de los pies inflamados, del cuerpo cansado, esa obesidad, esos achaques que por ahí se mencionan, ¿no? Que nosotros como lectores debemos interpretar. Y esa llegada, insisto, a la Ciudad de México que va a acentuar todo ese temor, ese querer y no poder, ese querer y no deber, ese incluso sufrimiento silencioso, esa tortura cuando piensa en el encuentro, que podría ser un momento feliz, un momento afortunado, pero que cuando se acorta la distancia ya no es un momento tan feliz. Y esa actitud de tomar el teléfono y de soltarlo y de decir, mejor mañana le hablo, y al día siguiente, no, mejor mañana, y de estar posponiendo ese encuentro. Y aquí pues me surgen también varias dudas como lectora, ¿no? Que tanto también el otro personaje del que no sabemos mucho estaba también con esa actitud o que tanto sí le dijo la verdad, ¿verdad? No sabemos qué tal que Camerina marcaba y ya no le contestaba, nunca lo encontraba, no sé. Se me ocurren muchas cosas, incluso cuando este personaje de Juan Antonio se anuncia por ahí en una revista como el indeciso, a mí también me parece un guiño, ¿no? Que debemos interpretar, o sea, de un personaje también ciertas características, y ya desde el indeciso y de estar contando ahí su historia en un fragmento, ¿no? De que lo querían obligar a casarse con su prima, pero que a él no le gustaba y que él estaba en búsqueda de una persona con quien relacionarse y todo esto, pues, quién sabe qué tan cierto fuera esto y en realidad podría estar en alguna relación, ser casado, no lo sé. Pero el caso es que este personaje está constantemente en ese conflicto, con ese miedo, ¿verdad? Aquí está, promete buscarlo mañana y no lo hace. Y entonces la distancia se acorta y con ello pues le llega más la angustia. No quiere reconocer esto que ya mencioné hace un momento, el paso del tiempo, ¿verdad? Que es inevitable. Y por supuesto no solo el paso del tiempo, sino los estragos que tiene en su cuerpo, en su rostro. Ya se ilusiona con el amor y esto pues le provoca esas emociones muy encontradas.
porque ya dije, es un personaje con miedo, que se debate siempre en este deber ser una mujer discreta, una mujer que está constantemente en su casa y recluida, que está resignada a vivir en soledad, pero también está ese deseo de querer experimentar el amor no ideal, sino tangible, el amor carnal con un joven desconocido. Es un personaje que va a reflejar todas esas contradicciones humanas que quiere y no puede por la distancia, pero también por ese peso corporal, pero que en realidad esconde el verdadero motivo de ese miedo. Vive de cierta manera un amor transgresor muy peculiar, por esto que menciono, por la edad. En una época, pues también hay que pensarlo, ¿no? Donde pues no ocurría con frecuencia que la mujer fuera mayor, ¿sí? Un amor incómodo para ella. Realmente llego a pensar en algún momento que le pesa el amor. Cuando por ahí la familia de la sobrina se entera porque encuentran, según esto, accidentalmente las cartas, empiezan las burlas, ¿verdad?, de sus sobrinos, que son como cubetazos de agua fría y que de cierta manera la van a regresar a su realidad, a su situación de adulta mayor. Y hay ese rechazo, pues, a reconocer que realmente ahí está el miedo que siempre manifestó, esa diferencia de edad de 45 años, que es algo que no dice y que no quiere aceptar. Y bueno, por ello interpreto que es un personaje muy incomprendido por la familia, que la familia pues debería ser ese entorno de afecto, de solidaridad, de confianza, de diálogo, etcétera. Pero que cuando se enteran, cuando encuentran esas cartas, cuando leen esas misivas, pues no hay consideración, no hay afecto, solo hay burlas muy crueles, empiezan a llamarla vejestorio, vieja chocha, dicen pobrecito de él, cuando la vea se va a asustar, va a correr, no sé cuánto, empiezan a decir como ese tipo de cosas que a ella pues sí le impactan bastante, porque son comentarios muy burlescos, son comentarios violentos, comentarios humillantes, muy hirientes, y bueno, ya casi al final hay un acto de rebeldía, y es precisamente a sus 70 años y con esos 98 kilos, ¿no?, cuando se enfrenta a la sobrina y le dice que pues ellos no van a determinarla, que ella no está para obedecerlos, que pues ya durante muchos años se quedó callada, durante muchos años fue una mujer sumisa, obediente y estuvo pues muy reprimida, ¿no? Y yo lo interpreto aquí como una catarsis, un impulso que la lleva a protestar, una necesidad que brota desde lo más profundo y porque es un personaje condicionado siempre, precisamente, como lo dije hace un momento, por la familia, un personaje autorreprimido, pero un personaje también muy rico en este aspecto psicológico y también en el aspecto moral, ¿no? Porque, bueno, sí, en que ella lo niegue, y en la época, pues la edad parece un impedimento insalvable. Ella fantasea cuando está en Veracruz sobre ese encuentro, ¿no? Para ella, pues es como un ideal que va a cumplir cuando se traslada hasta la Ciudad de México. Y bueno, aquí hay una cita, no voy a llamarlo mañana, nunca, pero inmediatamente se reveló, sí lo llamaré, para eso vine, ¿no? O sea, es esa contradicción que yo identifico en el personaje. Por ahí recuerdo una parte en la novela Polvos de Arroz, en que, bueno, a ella le gustaba asomarse por la azotea, estar ahí en la ventana, porque ciertamente salía muy poco, se quedó acostumbrada, el padre ya no vive, pero ella sigue ahí en la casa, ¿no? En sus actividades, en el tejido, etcétera, ya con muy poca comunicación con su hermana Augusta, y por ahí se menciona que incluso hay una vecina que le dice bastantes cosas porque siempre está como pendiente de los demás, ¿no? O sea, observando por ahí. Y bueno, en una ocasión observa a los carpinteros, ¿no?, que son jóvenes, que son atléticos, que son fuertes, que son, pues sí, atractivos, y ella como que siente ese deseo, ¿no? Y después encuentra esa revista donde hay gente que se anuncia y que está buscando establecer comunicación para una amistad o para una relación, para algo más, y entonces ella se decide, va y compra la
revista y ahí encuentra, ¿no?, algo que le atrae. Ya lo mencioné hace un momento, ¿no?, de este joven, ¿no?, que se presenta y que, insisto, pues eso del indeciso pues llama también la atención. Entonces, bueno, la vida de la protagonista está llena de ausencias, está llena de vacíos, está llena de presencias del pasado. Sí, la evocación del pasado le permite esa autorreconstrucción de sí misma, de lo que pasó años atrás. Por esa autorreconstrucción nosotros entendemos al personaje del presente. Hay mucho rencor hacia Augusta, ¿verdad? Ella dice que se dejaron de hablar por la rutina, por aburrimiento, por lo que sea, pero en realidad es por la traición, ¿no? Porque Augusta es la madre de Julia, Julia es la sobrina que ella crió como si fuera su hija, y pues este, eh, eso le provoca mucho conflicto porque Augusta precisamente tuvo una relación que no se sabe cómo ocurrió con Rodolfo Gris. Rodolfo Gris es el novio de Camerina, ¿no?, que de repente pues tiene ese novio, la visita en la casa, y también aquí hay muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Por qué el novio no se decidió? ¿Por qué dio tantas largas? ¿Por qué se convirtió en una relación así tan rutinaria? Todos los días iba, o la mayor parte del tiempo iba a la casa, tenía ese permiso del padre que pues no simpatizaba mucho con Rodolfo Gris, pero pues este personaje nunca se decide. O sea, cuando estaba a punto de pedirle matrimonio, pues según él se quedó sin dinero, y en todo ese tiempo que estuvo con ella, pues no dio el paso, y entonces la hermana, de alguna manera, quién sabe cómo, quién sabe cuándo, se relacionó con él, y de repente pues se enfermó, así, con comillas, y resulta que estaba embarazada, y tuvo a Julia, y Camerina se hace cargo de ella porque Augusta no la quiere cuidar. Entonces eso es lo que pasa, ¿no?, y que se descubre a lo largo de la historia. Entonces hay ese rencor hacia Augusta, y también pues la exploración del pasado le permite saber las causas para nosotros los lectores, ¿no? La vida de Camerina pues transcurre en la abnegación, insisto, en la sumisión, en la entrega hacia los otros, y hay un punto que también hay que mencionar, o un tema, que es el machismo del padre, ¿verdad? Este es como el contexto de todo, que es autoritario, que es impositivo, que es imperativo, que es inquisitivo, que es vigilante de las hijas, que las cosifica, ¿no? Hay que pedirle permiso absolutamente para todo, las salidas son a cuentagotas, nada más al mercado, nada más a la iglesia y ya. Entonces siempre están en esa, las hermanas, las mujeres siempre están en esa rutina carcelaria, y bueno, yo no sé, quizá por miedo pues no se casó con Rodolfo Gris, o efectivamente ya era tan pobre, porque en algún momento la hermana le dice, incluso trae los zapatos rotos. Sí es cierto que es pobre. Cuando empieza la relación parece que él tenía muchas fincas, o por lo menos eso le dijo, y de repente pues ya era pobre. El tiempo transcurre, y los padres mueren. Rodolfo también muere en un accidente, y ese trato con Augusta, pues ya lo mencioné hace un momento, se enfría y ya no se hablan. Entonces cada vez ella se queda más sola. En el caso de Camerina, su necesidad afectiva pues la va a llevar a buscar en las páginas de esa revista, y encuentra precisamente con quién comunicarse, ¿no?, aunque sea por carta. Y pues ella ya tiene un secreto que disfruta solas, ¿no? No le va a confesar a la hermana porque ni le habla, y a la señora que trabaja en la casa pues tampoco le dice. Y entonces ese es su gran secreto, ¿no? Y empieza a probar ese elixir de tener cierta libertad y de pensar en Juan Antonio, en cómo será estar con él y todo esto, ¿no? Vive la emoción del amor hacia un desconocido, ¿sí? Hacia alguien que no ha tratado más que por carta. Camerina se mira en el espejo con cierta vergüenza, por ese miedo que se carga, ¿no? Con titubeos, con inseguridad, escruta el reflejo, ¿no? Aquí cito: su cuerpo no era nuevo, se sabía así. Resultaba reciente una sensación de pecado nacida de un casi imaginar. No llegaba a atreverse por completo. ¿Qué es un contacto? ¿Qué las manos ajenas palpando esa carne, perdón? Su piel temblaba. El temblor terminó con la frotación enérgica de la toalla. ¿Sí?
bueno, fin de cita. Camerina, pues, representa a la mujer, que ya lo dije, reprimida, que no se atreve ni siquiera a tocar su cuerpo y que contiene sus deseos de ser mirada y de ser tocada por un hombre. Carga con la culpa del deseo sexual, con la intriga de saber qué se siente, de imaginar un encuentro con su joven enamorado. Y aquí está, otro conflicto, ¿verdad? Querer y desear y no poder o incluso no atreverse, o sea, de poder, pues quizás sí, pero no se atrevió. Y bueno, aquí pues las conclusiones de cada participante me gustaría escuchar qué opinan a partir de la lectura que hicieron de Polvos de Arroz. Voy a dejar de compartir. Yo aquí veo algunos de mis alumnos de la maestría y también algunos de mis alumnos de la licenciatura, que bueno, de los del doctorado no tengo el gusto de conocerlos, supongo que también están aquí. Sí, ok, muy bien. Bueno, no sé si haya algún comentario. Sí, alguna ¿Alguna pregunta conclusión hasta que el quieran momento? hacer respecto a... Adelante, Magda Espinosa. Ah, Magdalena, qué gusto. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, buenas tardes. Pues me da mucho gusto verla en este diplomado, igual a la doctora Valeria, que ya sí tuvimos el gusto de estar juntas en la licenciatura y en la maestría. Bueno, en relación con la novela que se leyó, pues sí, realmente es una lectura rápida. En un ratito se lee esta novela. Y sí, precisamente nos lleva a esos contrastes que usted señaló, en donde la mujer es más que nada pues una transgresora en cierto modo porque se enamora de un hombre joven, pero sus conflictos sociales la llevan a no querer a no permitirse esa relación. Y me quedé yo pensando precisamente en la actualidad, qué tan actual podemos tener esta novela, porque dice, es la época, sí, es la época, pero ¿en cuántos conflictos no nos enfrentamos ahora, mujeres y hombres, para llevar a cabo una relación? O sea, ¿cuáles son los conflictos? Y esto es lo que nos lleva a la novela, esto es lo que me deja a mí como reflexión, que la novela nos hace pensar en cuántos conflictos pues sí, nos metemos las personas como para ser capaces de llevar una relación o de dar el paso hacia esta relación. O sea, aquí, como los seres humanos a veces nos conflictuamos la vida, se puede decir que de a gratis, por ese tipo de prejuicios que parece que ya no existen, pero existen otros prejuicios en la actualidad. Que puede ser también la diferencia de edades, porque dice uno, pues sí, ya se ve más común, pero aún así es más común ver a un hombre mayor con una joven que todavía ver a una mujer mayor con un muchacho joven. O sea, es mucho como más conflictivo todo este asunto. Y sí, desgraciadamente solemos hacer juicios para ese tipo de relaciones, y eso es lo que a mí me da como resultado esta novela. Muy bien. Sí, precisamente esto que menciona de las diferencias de edades y cómo hace algún tiempo se normalizaba o se veía como muy normal el hecho de que el hombre fuera mayor y la mujer más joven. O sea, si el hombre era muy mayor no importaba, pero la mujer sí tenía que ser joven. Es precisamente lo que vamos a ver en La mujer sentada. Se da la inversa, ¿verdad? El personaje masculino es un viejo prácticamente y el personaje femenino pues es una chica de 16 años, ¿verdad? Que es en un contexto del México de los años 50, de los años 60, pues digamos que era pues normal. Pero en aquella época hay que ver qué tanto se podía dar una relación así como la de Camerina Rabassa y Juan Antonio, ¿no? Por ejemplo, cuando leo Polvos de Arroz, cuando reviso este personaje de Camerina Rabassa, me acuerdo mucho inevitablemente de Tina Reyes
los cuentos de Amparo Dávila, así se titula. Es un cuento que he leído mucho, que he revisado, que me gusta. Y es un personaje que también vive con mucho miedo, es un personaje que se autorreprime, ¿no? Que quiere conocer a alguien, que ya no quiere estar sola, pero que le da mucho miedo tratar a un desconocido. Y cuando la enfrenta o cuando la busca un desconocido por ahí en su trayecto de la casa, del trabajo a la casa, pues ella empieza a fantasear mucho que solo la quiere para un rato, que la va a terminar matando, pero es un personaje que tiene también que vive muchos conflictos, ¿no? Y lo mismo el caso de la señorita Julia, también de Amparo Dávila, ¿no? Es un personaje que uno infiere esquizofrenia y que tiene también un peso muy grande, ¿no? La familia, de una manera u otra, se imponen estos dos personajes y los determina a actuar, a pensar, a ser de cierta manera. Entonces, bueno, pues aquí en el caso de Camerina Rabasa, pues yo veo un personaje muy humano, yo veo un personaje muy humano por estas contradicciones que se notan, por estos conflictos que tiene, que en realidad pues podrían no ser conflictos, ¿no? Pues bueno, ella se acerca a un joven porque le atraen los jóvenes, o sea, no quiere ser consciente o no es consciente del paso del tiempo. Y cuando observa, por ejemplo, a los carpinteros, pues se emociona, le atraen físicamente y después ella decide pues buscar, porque decía que pues no tenía comunicación en la familia, o sea, su única familia pues era la hermana, la sobrina se casó muy joven, se fue a otro lado a vivir y entonces pues si no había comunicación en ese entorno donde ella se desenvolvía, pues busca, ¿no? Con quién comunicarse y por lo menos es algo que disfruta, ¿no? Tener sentir esa atracción, sentir como, no sé, hacerse la idea de que un día lo va a ver, que un día lo va a tratar físicamente, pues a ella le emociona bastante, ¿no? Pero pues conforme se va acercando el momento en que ella lo puede buscar, lo puede ver, pues ya no es algo así como tan sencillo, sino que se llena de muchos miedos. Eso es lo que yo infiero. A ver, Silvio, adelante. No sé quién más está. Bueno, Silvio. Sí, está Silvio y está Ale también. Ah, ok. ¿Lo escuchamos, Silvio? Y está, ¿quién más? Y yo tengo algunos comentarios para hacer A ver. respecto, bueno, me parece que todo lo que nos habló sobre cuentos de arroz polvos de arroz es muy acertado. Me gustaría hacer un pequeño comentario respecto a la relación con la hermana. Creo que la hermana, al ser la mayor, bueno, es muy común que veamos que se repite patrones entre la hija mayor y el padre. Siento que ella empieza a ejercer esta autoridad y el machismo que el padre ejercía con ella, por lo tanto lo ve con mucho rechazo, es como si su padre aún existiera. También quería hacer la comparativa entre el amor epistolar en aquellos años y cómo se ha transformado ese amor a distancia a lo que hoy conocemos en las redes sociales. Serían las citas en línea, las citas en Tinder, en ese tipo de aplicaciones donde son citas a ciegas. Y como siempre estos prejuicios, estos machismos siempre rodean más a las mujeres que a los hombres. A los hombres, ellos no tienen miedo de que los encuentren no atractivos, ellos tienen miedo de encontrar a una persona que no es atractiva, de encontrarse una mujer que es fea a la vista, que es gorda, que no cumple con los estereotipos. En cambio, la mujer en este tipo de situaciones se ve afectada desde su propia perspectiva, de cómo me va a ver, voy a ser suficiente bonita para él, voy a ser tal y lo que él desea. Y siento que, a fin de cuentas, si hay un amor transgresor en cuanto a edad, siempre en aquellos años era bien visto por parte de un hombre y una mujer más joven. Incluso si hoy puedo decir que en cualquier caso está mal, en cualquiera de los dos géneros, siempre se va a ver mucho más rechazado si es un amor en el que una mujer es mayor al hombre. Por supuesto, porque al hombre siempre se le va a justificar. Le gusta a una niña porque es más madura de lo que debería ser para su edad, porque es muy interesante. En cambio, si una mujer mayor está con un hombre más joven, es una vieja, está interesada solamente en robarle su juventud
Y en el caso contrario, siempre es justificar a la mujer porque está con un hombre que le puede brindar estabilidad. No es lo mismo que se toma en cuenta en el otro género. Entonces creo que solamente eran los comentarios que quería hacer y me ha parecido muy interesante hasta el momento todo lo que ha mencionado respecto a la novela. Muy bien, es cultural, ¿verdad? Que no se vea bien, por ejemplo, que la mujer sea mayor y que haya tanta diferencia de edad. En este caso, pues, 45 años sí es bastante, ¿no? Podría haber sido su abuela. Entonces, en el caso de los hombres, como que también ahí sí se puede, ¿no? Y en el caso de las mujeres, no, ni lo pienses. Pero también hoy en día hay que pensar, ¿no? Que tanto las nuevas generaciones ya cambiaron de sintonía. Y a veces hasta lo dicen, ¿no? Buscan a alguien mayor, pues porque tiene solvencia económica, quieren su sugar mommy, ¿no? Por ejemplo, algunos jóvenes o las chicas también quieren a alguien que ya esté jubilado, que ya tenga recursos, etcétera, ¿no? Que les provea, ¿sí? Que les aporte en lo económico, pues también hay eso. Pero bueno, también hay que contextualizar en la época, yo creo que ya carga con ese peso cultural, con esos condicionamientos de la familia, ¿no? Que aunque ya no esté el padre, pero efectivamente Augusta era la mayor, entonces ella ocupa ese lugar del padre y pues es que siempre la manipulaba, ahí se menciona, ¿no? Que siempre orientaba sus opiniones, siempre de una u otra forma se imponía sobre la hermana y entonces pues ahí está el hermano, pero bueno, también hay en algún momento también, creo que es un acto de rebeldía también ya como cortarla, ya no relacionarse con ella por esa traición, insisto, ¿no? Que no se dice porque ella dice, no, es que fue el aburrimiento, nos dejamos de hablar porque pues todos los días juntas, pero en realidad está eso, ¿no? Que ella tiene una hija con el prometido, o sea, y también, bueno, pues el prometido, ¿por qué no se atrevió? ¿Por qué se convirtió eso en rutina? Pues hay muchos, hay algunos vacíos en la novela, pero me parece una obra como muy, muy bien lograda, ¿no? Literariamente hablando. Silvio, lo escuchamos, adelante. Y Claudia Valdés. Bueno, en lo que llega Silvio, Ok. en lo que llega Silvio. Bueno, yo lo que quería comentar es que lo que más me llamó la atención fue como el final, que se me hace como muy devastador, Sí. porque al final o sea, como que el clímax de la novela no es ni un beso, ni una declaración de amor, No. es una carcajada, ¿no? Porque Camerina termina acostada en la oscuridad, escuchando cómo los demás se están burlando de ella, Sí. ¿no? Cuando la llaman vejestorio, o sea, se preguntan ellos que, pues, cuántos años tiene y que cómo se le ocurre que, pues, un joven, pues, le va a hacer caso, ¿no? Que qué de cara pondría Cuando la vean. cuando la fuera a ver, ¿no? Sí. Entonces, y a pesar de que pues esta Julia la intenta como defender y tal, al final ella admite que pues sí, que los jóvenes pues al final tienen razón y pues la van a ver mal, ¿no? A mí me parece que esto o sea, me imagino, ¿no? A la mujer ahí, como dicen, mordiendo la almohada, ¿no? Y pues el amor, finalmente el amor de Camerina, pues no es peligroso ni le daña a nadie, ¿no? Pero sin embargo provoca burlas. Y eso es lo que me parece la parte más, pues tanto más perturbadora como más honesta de la novela y nos obliga a pensar si al final nosotros también nos reiríamos de Camerina, ¿no? Sí. Ese es mi comentario. Sí, es un Saludos, tipo de... maestra. Gracias, Claudia, saludos. Sí, es un tipo de violencia verbal y violencia psicológica, emocional también, ¿sí? O sea, de parte de los sobrinos, que se podría esperar una actitud comprensiva. Bueno, sí, efectivamente, su amor por Juan Antonio no le hacía mal a nadie, total, que se encontraran y él decidiera, ¿no? Si establecía una relación con ella o no, pero resulta que la crueldad se desata cuando los hijos de la sobrina se enteran, cuando leen las cartas, dicen, pues
es que ella no está para eso, es una vieja, es un vejestorio, o sea, sí son fuertes esas expresiones y a ella le calan, ¿no? Le impactan como personaje y si de por sí estaba muy sola en todos los sentidos, en lo emocional, en lo físico, no tenía mucho con quien, no, pues no tenía mucho con quien platicar, solo con Facunda, la empleada de su casa, que dice, es que en algún momento le dice a la sobrina, es que yo estoy sola, ¿m? Ya no tengo a mi papá, ya no tenía a su mamá, de la hermana se distanció, dijo Facunda tiene sus hijos, tiene sus nietos, y le dice a la sobrina, tú tienes a tus hijos, tienes a tu marido, pero yo, ¿a quién? O sea, ya se revela y bien, pero le calan pues esos comentarios burlescos que son muy ofensivos y que pues en un entorno familiar pues no deberían ser, pero se da, ¿no? Muy bien, entonces Silvio, adelante, y Valeria también. Micrófono activado. Creo que me mencionó mi nombre. Sí. Mucho gusto y le agradezco estar en por así decirlo, diplomado, conferencia. Y lo que yo puedo decir es que el libro en sí me parece algo muy interesante, ya que demuestra como en su mayor parte los conflictos, tanto personales como entre otras cosas, entre la protagonista y los demás personajes, ya que desde mi punto de vista creo que el conflicto siempre tiene un mayor impacto para un solo personaje, ya que tal conflicto a veces se le cuestiona lo que representa consigo mismo ante los demás y también sobre por qué tales acciones es necesaria o tales acciones debe corresponder de esta manera. Algo como cuestionar si puede, no puede, quiere o no quiere, o lo desea o no lo desea. Un conflicto que se interponen entre sí y no se decide cuál es la decisión final, por así decirlo, especialmente cuando el amor se trata, por así decirlo. Muy bien. Sí, gracias por su participación, Silvia. Adelante, Valeria. Doctora Valeria. Sí, gracias. Muchas gracias. Hasta ahorita muy interesante la presentación. Y yo del autor, de Sergio Galindo, yo vengo de la lectura, pues evidentemente del Señor de los Hongos, también de Polvos de Arroz, es lo que conozco del autor. Y la primera obra que leí de él fue El Señor de los Hongos y pues me impactó, ¿no? Me impactó mucho todas las transgresiones que comete, porque si bien en Polvo de Arroz encontramos esa transgresión de la diferencia de edad de una mujer que le lleva 45 años, que son muchísimos, pero yo también noto que la transgresión es a nivel escritura, es decir, a nivel del autor, que es un autor que ya con El Señor de los Hongos, también con Polvos de Arroz, se atreve a transgredir, a tratar temáticas que no van a ser lo más común del mundo en la literatura de mediados del siglo XX. Entonces, desde ahí es muy importante rescatar a este tipo de autores, como sí muy bien lo mencionabas, Lourdes, al principio de la conferencia, que son autores que probablemente están cayendo en el olvido o en la falta de estudio, pero a mí este autor se me hace genial, se me hace apasionante, porque se trata de un autor transgresor, y ya pues ahorita tú mencionabas la probable, posible influencia en Amparo Dávila, y yo veo una influencia más reciente, por ejemplo, en Liliana Blum, de que va a tener algunos personajes así obesos, con algunas características deformes, pero si bien se trata de una autora ya muy contemporánea, también tendríamos que recurrir un poco a esta tradición literaria donde, como está el caso de este autor, de Sergio Galindo, que ya se atreve a transgredir y a poner personajes, en este caso una protagonista, que no solo es una mujer vieja, sino también que va a tener ciertas características físicas. Entonces se me hace muy interesante que nos hayas realizado esta propuesta y pues bueno, ese es el comentario. Muy bien, sí, muchas gracias. Sí, hay autores que son muy importantes, por ejemplo, bueno, yo tomé a Sergio Galindo
pero también he explorado a Heriberto Frías, ¿no? Que fue periodista, que fue así de los que no se vendían al sistema, que criticó mucho, también aquellos periodistas que sí lo hacían en su época, desde su época, yo creo que antes ya se vendían al sistema. Y está también, por ejemplo, el autor del Indio, Gregorio López y Fuentes, que también es un autor que hace una crítica social muy fuerte, que también hace falta como revisarlo, como sacar, hacer más crítica, visibilizarlo, ¿no? Porque ganó un premio y ya ahí se quedó. O Josefina Vicens, ¿no? Por ejemplo, el libro Vacío, que también es un libro así que uno disfruta mucho y que dice, pues lo busco y no hay crítica, o sea, hay que trabajar a otros autores, ¿no? No nada más a los canónicos que tienen su lugar, inevitablemente están bien porque están, pero hay otros, ¿no? En la literatura podemos encontrar también estas voces, ¿no? Yo a Sergio Galindo lo quiero seguir explorando porque es un autor que me atrae mucho. Y bueno, si no hay más, pues pasamos precisamente a la segunda parte. Voy a compartir la segunda parte de esta exposición. ¿O si hay? A ver, por aquí vi que alguien levantó. ¿Romo? A ver, cancelar. Esto fue un error ya. de dedo. Muy bien, sí. Entonces voy a compartir ya la segunda parte de esta exposición. Vamos a hablar de otra obra que también no hay mucha crítica al respecto. Es un autor, pues sí conocido como dramaturgo, que murió hace no mucho tiempo en 2020. Por ahí ya está empezando a compartirse. Muere en 2020 y pues dejó este cuento que es muy interesante. No hay tampoco crítica sobre esta obra. Ustedes me dicen si ya se ve. Bueno, la mujer es... Sí, ya se ve. Sí, ok. Es La mujer sentada, de Sergio Magaña. Él nació en Michoacán. Murió, tal como lo dije hace un momento, en 2020. Este cuento fue publicado en 1947. Yo me encontré también fechas de 1943, incluso de 1950. Se publicó originalmente en la revista El Cuento, que dirigía Edmundo Valadez. Y bueno, por aquí yo puse un enlace donde hay una biografía del autor, por si alguien se interesa. Yo no me voy a detener en eso. Y bueno, en este cuento, bueno, pues me impresionó muchísimo cuando llegó a mis manos. Me encontré por ahí una referencia y lo fui a buscar y qué casualidad, estaba entre mis libros. Sí está en la web, afortunadamente, porque hace años pues no había esta posibilidad. Lo mismo en Polvos de Arroz. Cuando yo conseguí la obra fue en la Biblioteca Central de la Universidad. Por ahí estaba olvidado el libro y saqué una copia, pero después ya la UNAM lo cargó y qué bueno, ¿no? Para poder estudiarlo. Entonces, en este cuento, encontramos la intriga que está ahí. Por aquí tengo el libro, voy a leer esa primera parte. Dice, no se sabe exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Así, en las primeras líneas. ¿Por qué corre la gente a ver a la mujer? ¿Qué está haciendo esa mujer ahí? ¿Por qué todos se quedan callados? ¿Por qué la música o sea, dejan de tocar los músicos? Todo el mundo corre a ver a la mujer. Sí, bueno, hay muchas preguntas que por ahí surgen. Déjenme, encuentro La mujer sentada. Es que no encontré mi copia, sí tengo una copia, pero estuve por ahí buscando y no la... La mujer sentada, ya, 227. Sí, bueno, dice, al oír el gran ruido del cielo, nadie pensó que fuera el cielo lo que había estado tronando desde la madrugada, ni que por ser domingo los hombres en camisa se pusieran a fumar sobre los cohetes de vara larga y los muchachos chicos a voltear campanas. Eso venía sucediendo cada año el 10 de octubre a partir del 9, cuando bajaba la gente de las ordeñas y algunos compraban papel de China para adornar sus casas. Al santo del pueblo le gustaban tantas cosas como el ruido de los cohetes. Las solteras nuevas en su iglesia
los gañanes afuera y las mujeres embarazadas peinadas con vaselina durante 3 días. Las fiestas al santo duraban esos 3 días y nadie creía que debían durar más. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Es el contexto. Déjenme adelanto un poquito más. Dice, ¿dónde está? Sí. Espérenme, no sé si escuchan la música, déjenme cierrar la puerta. Disculpen. Me perturbo. Sí, bueno, ya, no le quité el audio, ¿verdad? Bueno, dice aquí, así, sentada entre su vestido de gasa, la cabeza un poco de lado y las manos morenitas cruzadas, una sobre la otra, con mucho reposo, las pestañas bajas y sonriendo apenas, la boca chica como en los retratos de óvalo. Chona Mateos le notó luego los zapatitos bordados de seda y Feliciano el pedacito de cigarro apagado que le colgaba en el extremo de los labios. Nadie podía dejar de verla. Todos, al contrario, querían, cambiándose el turno, aguantando la respiración para no hacer ruido. Bueno, ahí está la intriga, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con esa mujer? ¿Sí? ¿Qué es lo que conmociona o les llama tanto la atención a la gente del pueblo? ¿Qué es lo que están esperando ese día? La boda de Ana Juárez. ¿Y qué más? El festejo del santo patrono. ¿Cuál es el conflicto en este caso? Bueno, va a la inversa. Ana Juárez es una joven de 16 años y es la más hermosa del pueblo. Andrés Cuesca es su prometido, es un viejo y además es rico. Lucio Juárez es el padre de la joven y él se encarga de arreglar el matrimonio, ¿sí? La historia está ambientada en el ámbito rural, en el espacio rural. Y aquí tenemos que pensar en esos usos y costumbres, ¿sí? Se trata de la cosificación de la mujer, ¿sí? La mujer vista como un objeto valioso. ¿Por qué? Por su juventud y por su belleza. Un objeto mercadeable que se puede vender, ¿sí? En este caso se da o se pretende el matrimonio entre un viejo y una joven, ¿sí? Y más aún, entre la ahijada y el padrino. Está también ese deber ser femenino, la obediencia, la sumisión, la resignación, la dependencia, así en todos los sentidos, el sometimiento, ¿verdad?, del personaje femenino. ¿Qué es lo que pasa con Ana Juárez? Bueno, el día de su boda, ella decide salir. Se va por el monte. ¿Por qué sale de casa el día de su boda? Esa es una pregunta que nos puede surgir a nosotros los lectores. ¿Cuál es ese querer y ese poder ser femeninos? ¿Sí? Porque es el deber ser, pues se lo va a recordar el padre sobre todo, ¿verdad? Pero ¿ella qué quiere? Y aparte de lo que quiere, ¿qué puede hacer al respecto? Surge la pregunta, ¿es un personaje rebelde o es un personaje sumiso? Y esto, ¿cómo lo va a manifestar? También aquí encontramos un contexto que es determinante en el cuento, el machismo, el poder patriarcal o esa sociedad patriarcal. Esas decisiones masculinas que resultan inapelables, ¿sí? Y ese matrimonio que dije hace un momento, que el padre se encarga de arreglar y que es por conveniencia, ¿sí? Conveniencia económica, pero para ella no, sino para ellos, para Andrés, el compadre, el padrino de Ana y el padre, que es Lucio. Y bueno, ese trato o ese arreglo matrimonial lo hacen sin consultar a la mujer. Y ella, pues debe callar, debe obedecer.
y el padre busca, pues, beneficiarse en lo económico. A él no le importan los sentimientos de su hija, ni lo que piensa, ni nada, ni le pregunta. Vende prácticamente a la hija al que mejor pague, y en este caso, pues es el compadre, es el padrino el que le compra la ropa, el que le compra los zapatitos, el que va a gastar en la boda, en la comida, en la música, en todo lo que tiene que ver con la boda. Y Ana Juárez, pues, se sale de su casa el día de su boda y se va por el monte. Y ahí ocurre un encuentro con Marciano Reyes. Entonces, esta acción de salirse y después relacionarse sexualmente con Marciano Reyes, pues yo lo interpreto como un acto de rebeldía, un acto desesperado para romper ese matrimonio, que se va a concertar pues al día siguiente, se va a realizar al día siguiente. Y bueno, Ana Juárez regresa para prepararse, ¿no? Para que las mujeres de su casa, la abuela, la preparen, para que la bañen y todo eso, la vistan. Y cuando están ahí los hombres ya muy contentos porque se va a realizar la boda, ella con titubeo empieza a relatar y les cuenta lo que ocurrió. Y dice, es que mi padrino ya no me va a querer, es que ya no puedo estar con mi padrino, ya no me puedo casar con mi padrino porque ya estuve con Marciano Reyes por ahí. Yo vi muy poca crítica y muy en la superficie respecto a la mujer sentada. Algunos por ahí mencionaron que Marciano Reyes es el novio. En el cuento o en la versión que yo tengo no se menciona eso, solo que tuvieron una relación, o sea, sexual. Y bueno, ella se muestra temerosa, pero al fin decidida a relatar con pocas palabras lo que sucedió con Marciano Reyes. Y bueno, el padrino se enoja y en ese momento revela lo que ya se había intuido. Rompe definitivamente el trato con Lucio Juárez y el otro, Lucio, el padre, pues le menciona que no lo rompa, que algo se podrá hacer, ¿sí? Que él sigue interesado en esos negocios con su compadre. Bueno, pero aquí surge otro conflicto insalvable. La joven ya no es virgen. No sabemos incluso si antes ya había tenido otros encuentros con Marciano Reyes, si no era su novio, pero pues digamos era su pareja o no sé, de repente podría haber pasado eso. Los hombres se ofenden, ¿sí? Por lo que les cuenta la joven y salen dispuestos, pues me imagino, a matar a Marciano Reyes porque se llevan los machetes, no dicen nada, pero se salen. Y bueno, ellos dicen estar ofendidos en su honor y por supuesto en el bolsillo, ¿no? Sobre todo el padre. El viejo Andrés Cuesca pues está ofendido porque es el prometido, todos en el pueblo sabían esto, que ya estaba listo para casarse, y pues Lucio está muy contrariado porque se le arruinó el negocio, y lo que se nota en este personaje masculino es ese desapego en lo afectivo respecto a la hija, ¿sí? Porque nunca la considera una persona humana, una persona con la que se puede dialogar, con la que se puede consultar, preguntar lo que sea, nada. Y bueno, ellos, se infiere, se hacen justicia por mano propia, primero con Marciano, porque bueno, ahí se utiliza la elipsis para nada más sugerir que asesinaron a este joven, por esto que mencioné hace un momento, de que salen enojados y con los machetes, y después regresan por Ana Juárez y se la llevan a cierto lugar, ¿sí? Ella no sabe qué es lo que está pasando exactamente, pero sí se muestra temerosa, y bueno, hay un final que es impresionante, que es muy fuerte, que es impactante en la literatura, porque el padrino, cuando llegan a cierto lugar alejado, pela una rama, ¿sí? Corta un tronco y lo clava en el piso. Y una vez que lo clava en el piso, sienta a la joven y la empieza a encajar, ¿sí? Y aquí pues está muy clara esa indefensión física de parte de Ana Juárez, y no les importa el dolor.
la obligan entre los dos a sentarse en la estaca, yo lo interpreto como un castigo por esa rebeldía. No fue una rebeldía en la que ella gritara, en la que ella se opusiera o se escapara de la casa, nada de eso, sino el hecho de relacionarse con Marciano Reyes, pues ya implicó que no se podía casar con el padrino. Entonces, es un castigo por el rechazo al padrino, por burlarse del padre y de Andrés Cuesca, por truncar esos planes, por truncar el negocio, por tener una experiencia erótica fuera del matrimonio, por desobedecer el mandato del padre, la hacen merecedora de esto que parece un escarmiento. La exhiben de manera pública, ¿sí? Eso también queda claro. Por eso el principio y el final, pues, están en esa dinámica, ¿no? Hay esa circularidad y de una forma es expuesta esa falta que cometió y su cuerpo queda ahí abandonado. En este caso es como la hija que desobedece, la hija rebelde que es castigada y por ello, pues ya como lo dije hace un momento, se trata de un relato que tiene esa estructura circular y que al final ayuda a comprender lo que por ahí pasó al principio y que yo les leí cuando la gente del pueblo estaba en todas sus actividades, en un domingo donde había mercado, había música y de repente ven a la mujer sentada en el cerro y todos corren y dejan sus cosas, dejan todo lo que estaban haciendo y la ven y se quedan enmudecidos, estupefactos, ¿verdad? Observándola. Y está ahí, pues, abandonada. Es una mujer abandonada por el padre, porque este siempre se mostró indiferente, incluso hasta de rechazo. Por ahí en algún momento le dice, desesperada, Ana Juárez, cuando vio que estaba por ahí pelando el tronco y clavándolo en el piso, cuando vio que tenía toda la intención de sentarla ahí, le dijo, no lo deje, papá, no lo deje. Y él, le responde, tú verás si esto es justicia, mijita. Es otra vez esa visión de que la mujer es un objeto. En este caso, si no es virgen, no sirve. Y entonces hay que destruirlo y hay que tirarlo, incluso hasta exponerlo, para que todo el mundo se entere, ¿no?, de la falta que cometió. El cuento de Magaña, pues, refleja esa brutalidad masculina frente a la indefensión femenina. Es ese uso de la fuerza, es el abuso de poder, esas relaciones verticales que encontramos en las familias y la violencia con la que actúa, en este caso el padre, para castigar a esa hija que desobedece. Y aquí no puede hablarse exactamente de amor, sino de un interés. En el caso de Andrés Cuesca, pues de presumir como esposa a una mujer joven, a una mujer hermosa, la más hermosa del pueblo, como su trofeo, ¿no? Y en el caso del padre de Ana Juárez, pues su negocio, sí, el dinero y todo lo que podía haber sacado de beneficio. Y la perjudicada en este caso, pues, es la joven, ¿no? El conflicto respecto a los hombres no es por la diferencia de edad. Para ellos no hay problema que el padrino sea un viejo. No se dice exactamente cuántos años tiene, pero sí se utiliza ese epíteto, ¿no?, del viejo Cuesca. Y para la joven, pues claro que sí hay conflicto. ¿Por qué? Porque pues, es un viejo, no le atrae, no le gusta, nunca tuvo una relación amorosa con él, ¿sí? No está enamorada de él. El conflicto en ella es porque no lo quiere, ¿verdad? Porque es un viejo, porque además es su padrino, ¿no? Y porque realmente el matrimonio obedece a una imposición. Siempre el padre se muestra con ella así, con un trato frío, un trato distante, indiferente. Nunca da muestras de ternura, de amor hacia ella. Por el contrario, en los diálogos y en las acciones se evidencia ese trato rudo, incluso hostil. Igual pasa con el padrino Andrés Cuesca. Para él es un objeto que le gusta,
¿sí? Que lo va a presumir al día siguiente de la boda. Por ahí menciona, ¿no? Ya mañana vamos a andar usted y yo como marido y mujer. Y a ella, pues sí, se le eriza la piel. Tiene dinero, ¿sí? Andrés Cuesca, para darse el gusto de comprar a una joven y además bonita. En La mujer sentada, pues el personaje femenino es literalmente rajado y su cadáver, como ya lo dije hace un momento, va a ser expuesto a esa humillación pública para que los habitantes del pueblo se enteren de su deshonra. Sí, aunque ellos argumentan que es su honor y todo esto, que ellos pues cobran venganza precisamente por su honor mancillado, pero pues en realidad les interesaba, por lo menos al padre sí le interesaba el dinero. Y Lucio se va a mostrar como un tirano, ¿no? Que se siente poseedor de la vida de su hija y que se muestra impasible ante los gritos de dolor, ante las súplicas de la hija, ¿no? Que le dice que no le ayude, que no le ayude al padrino, sino que la ayude a ella. Y es el macho mexicano, así como el padre de Camerina Rabasa, que en este caso va a usar la fuerza y que va a ser capaz de aniquilar, de herir, como si se tratara su hija de una extraña. Y él, pues, en todo momento va a colaborar con el padrino para vengarse de su hija. O sea, él quiere quedar bien con el padrino. A él no le interesan los sentimientos, ni el dolor de su hija, ni nada. Él simplemente está siempre pensando en esos negocios que tiene. Y bueno, pues este es el cuento de La mujer sentada, que pues aquí exactamente no se va a hablar en términos de amor, sino que se va a hablar más bien de esa cosificación de la mujer, de esa actitud indiferente del padre, que también es un asunto cultural, ¿sí? Que está como estudiado por algunos autores, que no ven a las hijas como, no les dan ese trato afectivo, no les dan ese trato de cercanía, sino más bien de lo contrario, de indiferencia. Y bueno, yo también me puse a pensar cómo en algunas regiones de México, todavía hasta hace no mucho tiempo, se mencionaba que podían, por ejemplo, en el sur, intercambiar una mujer por una gallina, ¿sí? O incluso, yo recuerdo haber escuchado en una ocasión a una persona que mencionaba esto de que una mujer de cierta edad le entregó a su hija, ¿sí? Le pidió unas monedas y él pues sacó lo que traía y la mujer le entregó a la hija y él pues estuvo con ella y lo presumía como su trofeo, ¿no? Dijo, pues yo con esta edad pues estuve con una chica de 14 años, una cosa así. Entonces para él pues era eso como algo digno de presunción. Entonces, bueno, pues este es el cuento de La mujer sentada y también me gustaría escuchar sus conclusiones respecto a esta historia que les digo, pues a mí me conmociona. También es una obra de la que no hay crítica, ya lo mencioné, que es un autor más conocido como dramaturgo, pero La mujer sentada, pues yo creo que sí tiene un lugar especial en la literatura mexicana por la brutalidad, ¿no? Que hay, por el sacrificio de este personaje. Yo recuerdo otro final que a mí por lo menos me impactó. Hay una obra de un escritor argentino, Eugenio Cambaceres, y el final es impresionante porque, bueno, pasan muchas cosas con este personaje, pero al final él se abre el vientre y se saca los intestinos, ¿no? Es un final así impactante. Yo precisamente me encontré una referencia sobre esa obra y fui, la busqué, la leí y pues a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Nunca la he trabajado, pero me impactó el final. Y en esta de La mujer sentada también, así como que no olvido lo que pasó con La mujer sentada. Es como un antes y un después para mí en la literatura, ¿no? Porque podemos tener, no sé, ciertos finales hasta trágicos, ¿no? Por ejemplo, en este cuento que mencioné hace un rato de Amparo Dávila, de la señorita Julia, ¿no? Que dice, ya encontré las ratas y según él ya las trae por aquí, ahora sí les voy a demostrar que yo decía la verdad y todo. Y no, es una estola de Marta, ¿sí? Es lo que trae en la mano y es la hermana así que la ve, o sea, esta que trae, andaba en su canal la señorita Julia. Y lo mismo en Tina Reyes, ¿no? Que yo interpreto que se volvió loca y sale corriendo. Entonces, aquí pues no, son finales trágicos en cierto sentido, pero no del tamaño de La mujer sentada, ¿no? Esto de rajar a la hija o de estacar a la hija, de partir a la hija, pues ya son palabras mayores, pero yo creo que la realidad también es tremenda, ¿no? Más en México. Bueno, los escucho. Adelante.
Voy a dejar de compartir, a ver. Bueno, Sí. yo iba a comenzar haciendo mención precisamente de la cosificación de la mujer también en la actualidad. Creo que no se ve tanto como en aquellos tiempos, ya no existe tan visiblemente o en la mayoría de México el hecho de que se vendan a las hijas a cambio de ciertas cosas, pero creo que simbólicamente está muy presente, por ejemplo, en situaciones donde se les dice a los hombres, piensa en que puede ser tu hija, o que puede ser tu mamá, o que puede ser tu hermana. Y la única manera en la que los hombres tienen de imaginar un escenario empático hacia una mujer es si ponen a la mujer en el papel que ejercen al lado de un hombre. Si es una madre, si es una hermana, si es una hija, si tiene una relación con un hombre, entonces sí vale. Mientras no la tenga, entonces es cualquier cosa. Y también quiero hacer énfasis en el incesto simbólico que existe en esta novela, bueno, en este relato que nos acabas de platicar. Siento que desde un principio obviamente la pedofilia está presente, pero el hecho de que sea el padrastro precisamente al hombre al que se le vende o con el que se trata la mano de esta mujer, de Ana, siento que es un incesto simbólico porque el padrino es el otro padre de la mujer, de la niña, es el que se supone tiene que cuidar de ella en caso de que los padres no estén presentes, de que algún día falte uno de ellos. Como mencionó, le compraba los zapatos, le compraba los juguetes, es una persona que está presente desde su infancia. Entonces me parece muy perturbador desde el inicio que al padrastro sea su próximo esposo. Por supuesto, ya ni siquiera sé qué decir del papá porque nunca tuvo piedad por su hija, nunca tuvo ningún apego hacia ella, por supuesto. Y me pareció muy fuerte escuchar de su boca todo lo que le hicieron. Así es. El padrino, ¿verdad? El segundo padre, cómo pensar que podría ser el marido. Y además con esa actitud también machista, ¿no? O sea, que es como, me compré una esposa y me compré a la más joven o de las más jóvenes y la más bonita, porque eso también se menciona, ¿no? Que todos esperaban la fiesta. En un ambiente rural, pues la gente participa de una u otra manera del festejo, en el baile, en la comida, etcétera. Entonces, todos allí estaban esperando el día de la boda, no solo el festejo del santo patrono, sino también esto, pero suena efectivamente perturbador que no tengan piedad ni el padre ni el padrino, ¿no? Uno como, pues eso, el padre biológico y el otro, pues el segundo padre en caso de que el primero esté ausente. Entonces, bueno, pues es fuerte la historia, la verdad. Yo creo que también depende del contexto, ¿no? Hoy en día podemos pensar, bueno, las mujeres ya están más informadas, ya conocen sus derechos, los defienden y todo, pero yo he escuchado luego en congresos, y no hace mucho tiempo, me acuerdo una vez en Aguascalientes que hubo un congreso sobre temas de género y una de las chicas estudiantes de ahí dijo, yo me salí a cierta edad de mi pueblo para estudiar, vine aquí a la Universidad de Aguascalientes. Cuando regresé ya todas estaban casadas o mínimo tenían un hijo. Dice, ya, yo ya soy la quedada y no tenía más que unos 23 años, 24 años. Y decía que le pesaba mucho, ¿no? Ser como señalada, como estigmatizada, porque, ay, es la que ya no, es que se fue a estudiar y no, pues ya se quedó. Entonces yo creo que sí hay como todavía esa visión de que la mujer debe cumplir necesariamente con, ¿verdad? Y si no, pues es así como excluida y todo esto, ¿no? Ojalá y la situación cambie en todos lados, pero les digo, en el sur por lo menos sí sé que estas cosas sí siguen ocurriendo, ¿no? Hubo una vez un conflicto también muy fuerte porque una mujer participó en una contienda electoral y ganó la presidencia municipal, ¿verdad? Entonces los señores del pueblo, los más grandes, pues sí se enojaron bastante y empezaron a reclamar y le impidieron que ocupara el cargo como presidenta municipal, porque se rigen por usos y costumbres, ese es el punto, ¿verdad? En el sur, en Oaxaca, en Chiapas, todas esas zonas sí se rigen por eso. O sea, incluso la gente de allá, por ejemplo, en Chiapas sí lo dicen. En algunos puntos no se puede entrar, o sea, mejor le sacan la vuelta ahí en Chiapas, ¿no? En algunas comunidades indígenas, porque a mí me lo dijeron, yo estuve en enero en Chiapas y me dijeron, no, por ahí no pase, porque si una persona dice, tú me debes 500,000 pesos,
pues yo se los debo, porque ellos están así con esa idea, ¿no? De que se aferran a eso de los usos y costumbres y dicen, cometen muchas barbaridades, ¿no? Incluso si va una mujer y dice, pues esa es mi mujer, yo la quiero, o me gusta, la quiero como mujer, pues agárrala, pues eres hombre, ¿no? Entonces, así me lo contaron, gente de allá, por lo menos yo dije, bueno, pues para tenerlo en cuenta. Entonces, si hay alguien más que quiera participar, adelante. Carla Selene. Ajá, sí. Por aquí nos dejó un comentario. Ya no he revisado los comentarios. Ajá, sí, se sigue manejando lo de la dote y hay mujeres disidentes, sobre todo, que se ven obligadas a dejar sus comunidades, efectivamente, porque no hay condiciones de desarrollo, porque mejor prefieren vivir en un lugar donde puedan manifestarse de diferente manera, del oral, por ejemplo. Claro que sí, lamentablemente. Les digo, bueno, yo he escuchado, ¿no? En algunos eventos a los que he asistido, lo escuchamos otra vez. Solamente quería hacer un comentario más, ya que leí los comentarios que dejaron los compañeros. Hay un caso en específico que es muy reciente, sucedió, me parece, no en México, en India, donde un hombre no tenía para comer y su hija de 9 años la utiliza para poder conseguir dinero para él poder comer, la prostituye. Entonces, me parece que siempre se utiliza el concepto de prostitución también con esa idea de que hay el trabajo más antiguo y lo hacen por una necesidad las mujeres, pero no, los hombres no se prostituyen por necesidad, los hombres prostituyen a las mujeres por necesidad. Prostituye a su hija para poder comer en lugar de él buscar una solución por cuenta propia. Entonces, se hizo un documental por parte de la BBC, me parece que es, y en el documental se pone como víctima y pobrecito al señor que tuvo que llegar a tal circunstancia de prostituir a su hija para poder comer. Entonces, siento que el machismo es el principal enemigo de este tipo de situaciones. No importa si se trata de poner al hombre como víctima, siempre va a ser la mujer la que lo pasa peor. El machismo, ¿verdad? Que en mayor o menor grado está ahí culturalmente definiendo ciertas situaciones, como lo que comenta aquí, ¿no? Que en ciertas zonas del sur de México sí hay ese trueque, sí hay ese intercambio. A veces hasta, les digo, por una gallina o por un costal de frijol, un costal de maíz. Pues es tremendo que eso pase, pero ocurre en la realidad. Silvio, lo escuchamos, adelante. Ajá, de Guadalupe. Solo porque el novio le regaló una camioneta al papá. Ajá, en Guadalupe, Zacatecas. Ok, sí, bueno. Lo escuchamos, Silvio. Sí, dijo ya que Guadalupe, Zacatecas. Micrófono activado. Perdón, ¿que toca mi nombre? Sí, adelante, Silvio. Sí, lo siento, no lo escuché completamente en el momento. Lo que quiero dar a opinar es que es muy complejo las particularidades de una mujer en lo que a la circunstancia se le ha debido de tomar según el contexto a la que se confronta debido, desde mi punto de vista, a la sociedad en la que está establecido, ya que toda en su sociedad, en su conjunto, se establece una reglas que todo obedece a racatabla, por así decirlo. Y sin embargo, para mí, en mi punto de vista, la mujer simboliza como la vulnerabilidad, porque desde un cierto de vista un poco machista, se le podría considerar a la mujer como débil de fuerza o débil de voluntad. Pero para mí, yo opino que la mujer representa la particularidad de tener que enfrentar a la situación de manera de frente, a pesar de que diferentes contextos lo puede
haber causado un daño permanente, y aún así creo que con el paso del tiempo la literatura y en su conjunto la sociedad refleja ese tipo de situaciones, no por el hecho de contar algo, sino el hecho de demostrar lo que pasó y lo que ahora mismo ha de cambiar, por así decirlo. Sí, la literatura habla de una época, ¿verdad? Ujú. Nosotros contextualizamos y encontramos muchos elementos importantes. Otra vez, Amparo Dávila, en estos cuentos que menciono, se hace referencia, ¿no?, a que las protagonistas escuchaban radionovelas. Las radionovelas son de otra época. A mí me llama la atención, hasta da el nombre, Anita de Montemar. La protagonista escuchaba esas historias y fantaseaba y todo esto, ¿no?, con encontrarse un enamorado con esas características. Yo ya cuando escucho eso digo, corresponde a cierta época, ¿no? Y el personaje también evidencia una psicología también determinada por ese contexto social, cultural, familiar, ni más ni menos. Muy bien, ¿alguien más? Sí, aquí también hay muchos comentarios que dice, también pienso en el cine mexicano de los 50, hubo muchas películas donde la mujer es la mala y termina siendo castigada, ya sea por Dios o por los hombres, y siempre está esto del valor de la pureza y la virginidad. Sí, de hecho hay una obra que se titula así, La virginidad en la literatura mexicana. La virginidad con toda su carga familiar, social y cultural. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Claudia, Daniela Toribio, adelante. Ahorita con este último comentario sobre la pureza y el castigo divino hacia la mujer, recordé, pues simplemente, ¿no?, a Eva en los pasajes bíblicos, y sí especifican mucho que pues ella fue la mala, y que como ella fue la que la que condenó al hombre, o la que lo sedujo, digamos, para tomar la manzana, pues ella va a ser castigada y ella va a sangrar cada mes y va a tener los cólicos y le va a doler y bla, 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 ¿no? Porque pues claramente ella era, pues como dicen, el castigo divino para la persona que hizo el mal. Sí, qué bueno que lo menciona, porque son dos ejes, ¿verdad?, que vamos a identificar en la tradición occidental. El eje de Eva, cuando la mujer es vista como la pecadora, la desobediente, la que incita, etcétera, ¿no?, la que conlleva incluso el mal. Y el eje de María. O sea, si ustedes se fijan, hay esas dos tradiciones. En el eje de María, pues es lo contrario, ¿no? Esto está desde las cartas de San Pablo, esa antítesis Eva-María. Y a muchas mujeres se les ve precisamente, o a muchos personajes en la literatura se les ve en ese eje de Eva, ¿no? En la colonia había muchos prejuicios contra las mujeres. Había obispos que no querían pisar o no querían pasar por donde había caminado una mujer. Había una misoginia tremenda. En la literatura identificamos eso, ¿no? Muchos prejuicios contra las mujeres. Y también está, insisto, esa otra imagen, la de María. También lo menciona, por cierto, Marcela Lagarde en esta obra que es muy importante y que yo no pienso que pase de moda, está ahí, dice muchas verdades, ¿no? Y también habla de eso. María, pues, es la que redime, la que salva, la madre de Jesús, pero pues yo creo que encontramos más el eje de Eva, ¿no? También pensé en las mujeres fatales, ¿no? ¿En qué momento aparecen las mujeres fatales? Por ejemplo, en la literatura mexicana, yo encontré una mujer fatal en Salamandra, de Efrén Rebolledo, que es una obra impresionante, y es tan chiquita, tiene pocas páginas, pero está muy bien lograda. Salamandra, ¿no? Que yo digo, esta llegó y se desquitó de todo lo que les hicieron a las anteriores, ¿no? Porque en el siglo XIX, desde la calandria, que se va con el rico, que nada más la utiliza y la bota, y ella hasta se quita la vida. O sea, hay muchos personajes muy sufridos en la literatura mexicana del siglo XIX, pero lo que es esta
ese personaje de Magdalena que me encanta, ese personaje de la intelectual que es incomprendida, pero que a ella le vale. En La Calandria hay ese personaje que también el nombre es así como muy representativo, ¿no? Y que le dicen puta, pues perdón por la palabra, pero así le dicen, y es la amante de un periodista, pero a ella le vale, ¿no? Ella siempre anda en las tertulias y anda hablando de literatura, y habla de historia, y es una mujer muy culta, pero es un personaje que todos dicen, hasta se burlan, dicen, ¿cuál intelectual? ¿No? Los vecinos de ahí de la vecindad dicen que de dónde va a ser intelectual, que es una tonta y no sé cuánto, pero es un personaje súper interesante, ¿verdad? Es el personaje protagonista de La Calandria, pero es este otro que está ahí al lado, a mí se me hace, o sea, más completo incluso que La Calandria. Y pues ahí tenemos una, ¿no? Que ya está en el eje de Eva, en el eje de las malas, de las pecadoras, porque la Magdalena en La Calandria es así sensual, no es tan bonita, pero pues le dicen de todo, ¿no? Le apodan muy feo, pero finalmente es una mujer que se libera. Y en la rumba, pues la rumba le va muy mal, ¿no? Intenta salir del barrio y luego regresa, pero ¿cómo regresa? Y luego se defiende del cornichón y la meten a la cárcel y todo el mundo la enjuicia. Es el juicio ahí ante las autoridades, pero es también el juicio público, ¿no? Los de la vecindad se la comen, los del barrio se la comen, ¿no? Y después yo digo siempre que regresa derrotada, humillada, o por ahí mencionan a Santa, ¿no? Santa de Federico Gamboa, que esa dice, me voy de puta y se va, se va al burdel, ¿no? Porque pues ya el alférez la engañó, ya la dejó, ella tuvo que abortar, la madre la corre, o sea, se queda absolutamente sola y llega el momento en que hasta lo disfruta, ¿no? También para mí es una femme fatal a la mexicana, estas que menciono, ¿no? Santa y Magdalena, pero la que sí es plenamente una mujer fatal es la Salamandra. Ella es divorciada, es rica, es hermosa, anda por ahí en los teatros, hasta fuma, ¿no? Ella es una mujer completamente libre, o sea, si hablan de ella, pues a ella le vale, ¿no? Pero pues hay todos estos personajes en la literatura, pero ¿cómo después podemos encontrar a Ana Juárez, ¿no? Que se revela a su manera, pero que físicamente no puede evitar, ¿no? Que la rajen, que la estaquen por ahí. Bueno, pues yo creo que hay mucho que decir sobre los personajes femeninos. Eso es lo interesante de la literatura, ¿no? Que podemos aquí estar mucho rato hablando de personajes. Ale y Grace. Grace, ¿salemos? Muy bien. Sí, yo quería hacer un comentario sobre lo que comentan en el chat sobre Lilith. Me parece muy interesante porque estuve leyendo el libro La Cresta de Ilión de Cristina Rivera y hace mucha referencia a la desaparición de las mujeres. Me parece que Lilith es de las que sufren bueno, de este concepto, principalmente en la Biblia. No, Lilith se menciona, si acaso, pero no se le reconoce. No se le reconoce como la primera mujer. Eva siempre va a ser la primera mujer porque es parte del hombre, porque viene de la costilla del hombre. Y Lilith queda en el olvido, es desaparecida de la historia. Siento que uno de los factores principales de misoginia hacia la mujer siempre va a ser la desaparición, el hacerla de menos, el eh, olvidar que existe, el no mencionarla. Creo que es uno de las herramientas que más se utilizan en la literatura y también en la sociedad. Muy bien. Grace, ¿la escuchamos? Cuando mencioné el apartado, bueno, cuando te estaba haciendo la mención a las figuras femeninas en la Biblia, podemos tomar entonces, maestra, como a María Magdalena como un personaje netamente revolucionario y, o sea, que fue silenciado a la par de Eva y de Lilith, por el mero hecho de que María Magdalena es una mujer intelectual. O sea, en los evangelios apócrifos creo que se le consideraba incluso una de las apóstoles, por ende viene siendo como esa, no tengo la palabra a la mano, como ese, ay, ¿qué palabra es? Como ese animal espiritual, por decirlo de manera chusca, en cuanto a la figura femenina, eh, intelectual dentro de la literatura, porque de a su manera ella está presentada como una figura revolucionaria por el mero hecho de estar descrita y desarrollada en un entorno masculino.
Esa figura de Magdalena sí también la he rastreado en la literatura, por lo menos en la literatura mexicana. Yo me he encontrado varios personajes que tienen ciertas características y que tienen por nombre Magdalena. Hay una obra, que también el título es muy representativo, que se titula Culpa, de Florencio María del Castillo, ¿no? Y ahí hay un personaje así con ciertas características físicas muy ad hoc con lo que los autores escriben en esa época, ¿no? De la chica rubia, joven, hermosa, todo esto, ¿no? Y que la educación, dice ahí Florencio del Castillo, es lo que falla, ¿no? Si Magdalena se corrompe y elige al Juan, al Juan que es el enamorado que nada más la quiere para pasar un rato y desprecia al otro, al que tiene buenos sentimientos, es porque pues la madre no le dio una buena educación. Entonces, a mí ese personaje se me hizo interesante porque realmente hay como varios puntos de indeterminación. No se sabe si murió realmente o si cayó en la prostitución, porque también en la literatura del 19, pues ya caer en la prostitución así es como lo más rudo que le puede pasar a un personaje, ¿no? Hay varios personajes que se corrompen, que caen a tal punto, ¿no? De practicar la prostitución, como la que mencionamos hace un momento, Santa, de Federico Gamboa, o Magdalena, que todos le dicen así, que es una puta, pero pues en realidad cuando uno analiza el personaje, pues no lo es. O esta otra, que Magdalena en Culpa, del Castillo, pues también, o la primera prostituta en la literatura, que para mí es la Quijotita y su prima, ¿no? Que en realidad uno puede pensar que Lizardi era así muy, muy, muy tradicional en su visión y todo esto, y pues plantea ese personaje, ¿no? De que cuando la mujer no recibe una educación de parte del padre, cuando no está ahí la figura paterna, pues entonces se corrompe y llega al ejercicio de la prostitución, ¿no? Otra vez encontramos esos dos ejes, el de María y el de Eva, porque una es la buena hija y la otra es la mala, la que sale a la calle, la que le gustan las fiestas, la que siempre está pendiente de la moda, la que tiene toda clase de pretendientes y a todos les dice que sí, y llega el momento en que pues eso, llega, o sea, practica la prostitución. Es como ya la caída de la mujer, porque también ese es otro tema que se explora, que se puede explorar en la literatura, ¿no? La mujer caída en desgracia, que a veces son circunstancias sociales, son circunstancias mucho familiares y hasta culturales, ¿no? Lo que provocan esa caída de la mujer. Grace, adelante. Maestra, entonces, ahorita que usted lo menciona, ¿por qué hay como esa tendencia en la literatura escrita por hombres o escrita por mujeres? Pero siempre va a haber un personaje en la literatura que sea, con el perdón de las presentes, o que sea un personaje que siempre, o sea, puede ser un personaje femenino que es o la puta o la que sufre y la sufriente. O sea, porque es muy complicado encontrar como personajes con esos tintes medios, porque básicamente pareciera, ¿no? Como que dentro de la literatura siempre vamos a encontrar personajes femeninos, que o son revolucionarios, sí, pero en su trasfondo vamos a encontrar o que es la sufriente, la dolida, la que tiene el corazón partido, la que tiene que superar la dificultad, etcétera, etcétera. O nos vamos a encontrar con la irreverente, con la carismática, pero que es la que está considerado vista como una libertina, una desgraciada, una puta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en el siglo XIX la literatura es en su mayoría escrita por hombres, ¿sí? Las mujeres van a tener poca participación, no porque no tuvieran talento, sino porque estaban recluidas en el espacio doméstico. Y, por ejemplo, en el campo de la poesía, pues sí encontramos así a Laura Méndez de Cuenca, Josefa Murillo, Esther Tapia de Castellanos, entre otras. Pero una de las más interesantes, pues a mi gusto, es Laura Méndez de Cuenca, que como poeta sí buena, los cuentos sí los revisé y no me atrajeron tanto, pero la poesía sí es muy intensa. Y también Josefa Murillo, que se la pasaba encerrada, o sea, también como los personajes de la literatura, ¿no? Ya se la pasó, vivió poco, pero siempre en su casa,
y desde su casa estaba pues así como observando el mundo, todo lo que pasaba en el exterior de alguna manera y escribiendo, y además sí es una figura muy interesante. Y bueno, respecto a los hombres que escriben sobre mujeres, pues es que hay como esa idea de que son protagonistas, pero no tanto son protagonistas. Porque siempre va a ser una voz masculina, o en varios casos vamos a encontrar una voz masculina, ¿no?, que conduce la historia. En el caso de, por ejemplo, de María, de Jorge Isaacs, que hasta el título también es muy representativo, quien están haciendo la narración es Efraín, y es una voz masculina. Entonces, el hecho de que él lleve por título la obra María, y que María parezca el protagonista, pues es como algo engañoso, porque más bien es él que cuenta su historia con María, ¿no? Y hay otros casos, a ver, es Carmen de Pedro Castera, también es así como el personaje de la mujer joven, hermosa, ingenua, pero que ejerce esa atracción terrible, y también hay una diferencia de edad. En Carmen de Castera, la chica tiene 15 años, el personaje femenino tiene 15 años, y el personaje que es el narrador y que dice, es que ella me está provocando y está siempre así, eso es un discurso muy erótico. Él tiene 30 años y además la educó como su hija, o sea, también hay una relación incestuosa, es una especie de Lolita, Carmen de Castera, ¿sí? Y además escrita antes que la de Nabokov, eso es lo interesante, ¿no? Y que era una novela por entregas y que provocó mucha conmoción. De hecho, se nota en algunas partes cómo torció la historia porque pues alteraba mucho a la sociedad de su época. Imagínense hablar de una relación incestuosa entre el padre y la hija, y además la hija de 15 y el padre de 30, y en toda la obra pues hay ese discurso masculino que observa al personaje femenino y que dice, ¿no?, le observa mucho los pies, porque los pies van a ser un elemento muy erótico, ¿no?, en el siglo XIX. Yo me acuerdo de otra obra que sale la Aventurita, y a mí cómo me daba risa la Aventurita, porque cuando ya está desesperada que se quiere casar, pues muestra la botita, muestra el piececito, ¿no?, para ya pescar algo, y sí pesca, por cierto, ¿no?, porque en aquella época, pues era lo que le atraía mucho a los hombres, ¿no?, observar el pie femenino era, pues, el culmen del erotismo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que decir sobre la literatura, pero va a ser sobre todo escrita por hombres. Hay algunas mujeres en el siglo XX, pues ya vemos que hay escritoras, y que bueno, ¿no?, porque ya son visiones femeninas que muestran una diferencia importante respecto a el ser, el deber ser, y el poder, y el querer y el poder ser femeninos. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Creo que ya no sé si hay comentarios. Bueno, sí, lo de Lilith, ¿verdad? Está interesante también rastrear esa presencia de Lilith en la literatura. Yo he trabajado lo de Eva y María, sí, porque es la tradición cristiana, la tradición occidental que está ahí, pero también este es un personaje que tiene que ver más con la mujer fatal, si mal no estoy, ¿no? Hay un estudio de Erika Bornay, y la mujer fatal yo la estuve rastreando, y por lo menos me encontré en Las Flores del Mal, me encontré referencias a esa mujer fatal, pero también podría ser, se me ocurre, en El Diablo Blanco, de John Webster, podríamos encontrar también esa visión, ¿no?, de que la mujer es la mala, la que incita, la que sonsaca, no sé. Y en la literatura pues mexicana, que es así el campo donde yo me muevo, pues también he encontrado pues esas femme fatale a la mexicana, así les digo yo, que todavía no son así como las mujeres así de la literatura europea, ¿no? Porque la femme fatale tiene una característica, la hermosura, el cabello rojo, o el cabello muy negro también, ¿no? O sea, tiene ciertas características físicas, no solo psicológicas. Bueno, creo que ya es todo, ¿verdad? No hay más. Muy bien. Aquí concluimos pues la sesión. Un gusto. No, antes de que te me vayas, Lourdes, pues sí, la verdad yo te quiero agradecer, sí, me dio muchísimo gusto las preguntas, la polémica que desató la temática, y pues creo que tenemos material el que nos estuviste recomendando para continuar con este tema que está tan interesante. Bueno, por ahí creo que Daniela... Había una pregunta. Sí. A ver, sí.
Daniela. Creo que se le fue la manita. Se habrá equivocado. Yo no la vi, perdón. Ujú. Sí. Bueno, sí, regresa Daniela. Continúo nada más para reiterar el agradecimiento, también para agradecerle a Ale eh, por la acertada conducción y también por sus preguntas. Se nota el interés. Ella me faltó agregar, se trata de una alumna destacada de la Unidad Académica de Letras y yo pienso que pues también va a ser muy útil para su formación académica. Y bueno, sí me gustaría hacer un comentario, espero no regarla. La semana pasada me tocó junto con la doctora Maritza, que creo que ya se retiró de la llamada, ser sinodal en un examen, y en ese examen se trabajó una novela erótica francesa. Y no sé si Maritza o yo hicimos el comentario de que quién fue la que pervirtió en cuanto al gusto por este tipo de temáticas, y ahorita con lo que nos estuviste tratando, pues creo que ahí hay hubo una influencia muy, muy grande y también muy provechosa en el grupo, el que formamos ya hace bastantes años, de que nos llama mucho la atención esta literatura transgresora. De ahí también que se me ocurre este diplomado y se me ocurre, por supuesto, el invitarlas. Entonces sí me da mucho gusto que se pongan sobre la mesa este tipo de temáticas que a veces por esta literatura de resistencia, de construcciones, como que se está dejando de lado, pero qué bueno que nos hablaste de estas obras y aparte las recomendaste. Y pues sí, reiterar el agradecimiento. Muy bien. Al contrario, también expresar el gusto de estar aquí, de interactuar, ¿verdad? De escuchar sus comentarios, por supuesto, preguntas, lo que sea. Es para mí un placer. Siempre, ¿no? El contacto con los demás en este ámbito de la academia es gratificante. Y pues en mi caso, pues ya casi todas mis materias las tengo a distancia, entonces cuando estoy en este tipo de actividades las disfruto bastante. Y sí, sin duda, soy una apasionada de la literatura mexicana, sí, una admiradora así tremenda de la literatura mexicana. Sí, pues ni más ni menos, sí. Ojalá y se sigan haciendo este tipo de foros, o incluso yo estoy pensando en sacar un artículo con esta temática, o un capítulo de libro, no sé si tienen pensado sacar una publicación. Sí, de hecho, sí hay pensado realizar una publicación y por supuesto que los primeros textos serán de los ponentes y también entre los ensayos de los participantes. Por aquí tenemos a Judy, bueno, le agradezco mucho que esté presente y dice: maestra Valeria, me ha influenciado en estas temáticas. Muchas gracias, Judy. No sé si sea bueno o malo, pero qué bueno, muchas gracias. Y pues muchísimas gracias, Lourdes. Sí, al contrario, fue un gusto, es un gusto estar aquí. Hasta luego, pues. Excelente noche. Bueno, voy a dejar... voy a detener la grabación, pero no se me vayan los participantes del diplomado porque tengo un aviso al respecto en relación con la evaluación. Alejandra, perdón, te interrumpí. No hay problema. Yo solamente quería agradecerte por haberme dado la oportunidad de estar aquí y muchas gracias a la doctora Lourdes por esa